じゃないでも飯はうまいケロチョなある日をカタツムリじゃない以上ワンピースの秘密を勝手にばらすぞ日本が叫べでんでん虫逃げろルフィに見つかる前にの神話文豪今日も自由だバカ話しようぜ海賊じゃないけど宴は大好きBienvenidos al capítulo número 25 de Nothing Happened. Mi nombre es Alfio Yo soy Kelo. Yo soy Chona. Y yo soy Bruno. y hoy tenemos un invitado especial. Bruno, ¿querés presentarte? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno. Leo One Piece prácticamente toda mi vida. Empecé a ponerme al día en el 2006 más o menos. Y estábamos justamente, si mal no recuerdo, era Enies Lobby y Water 7. Así que ese es mi intro. Leo semanalmente desde hace muchos años. Casi 20. Es una locura, o sea, este pibe es el que se enganchó antes que cualquiera de nosotros en la serie. Pero mucho antes. Sí, la verdad que sí. Pero se fue dando y creo que al día de hoy es lo único que miro de anime. Miro anime manga. Que es lo único que perduró. ¿Qué puedes decir del día a día, tipo esperando ya desde hace tanto tiempo cada capítulo? Hay que hacerle tan leal a una serie de tipo de toda la vida. Yo creo que la evolución depende de cada persona, es distinta, pero veo la gente que perdura leyendo desde hace tanto tiempo que esto tiene una forma de ver de la concepción del tiempo totalmente distinta al que la lee de corrido o se enganchó con la serie hace 5 años, por ejemplo. Nosotros tenemos esperas de situaciones que tienen que pasar desde hace muchísimos años, prácticamente toda una vida, y es muy notorio, muy notorio. Y a la vez uno también es como que mide las expectativas a través del tiempo. Se hace como una bola de nieve, básicamente. Estás todo el tiempo esperando que pase algo. Y además ya sabés que siempre puede estar a la posibilidad de que te sorprendan. Y con toda la info que vas sumando y que vos ya realmente tenés desde hace mucho tiempo, decís, bueno, tenés más en la cabeza cómo es que piensa él porque lo vas viendo todas las semanas. No solamente es eso, sino también que el hecho de tenerlo semana a semana da lugar a todo ese mundo de teorías que se van dando, hipótesis de qué puede pasar en el capítulo que viene, que todo eso la persona que está leyendo ahora, que capaz va por capítulos muchísimo más antiguos, todo eso se lo pierde. Claro. Yo calculo que Kelo, que está al día también, entiende esto de, bueno, en el capítulo nuevo pasó tal cosa, que esto puede llegar a estar relacionado con lo que pasó hace tanto tiempo, y eso es una cosa que la gente explota. No, es que además lo que es una locura es que, o sea, nosotros lo estamos pensando ahora con muchas de las fichas del rompecabezas en mano, que ya más o menos podés darte una idea para dónde puede ir la historia, o podés tener una teoría que sea un poquito más acertada quizás. Pero imagínate esto a mitad de tabla, a mitad de partido. O sea, por ejemplo, hace 3, 4 sagas atrás, te faltaba mucha info y la gente aún así tipo, hacía teorías. Y darte cuenta si va a pasar, no va a pasar, que te salgan con un giro totalmente inesperado, era una locura. Y esto viene siendo así hace un montón. Tal cual. Podemos decir que, encarando también lo de este arco y vincularlo con eso de las teorías, ¿se puede decir que este es un arco donde se puede también empezar a teorizar mucho? Si supieras. Sí, totalmente. Hay un montón de aristas en este arco que después toman mucha relevancia. Incluso ahora mismo. ¿Qué opinas de este arco? Es uno de los mejores arcos de One Piece, a mi parecer. ¿No es el mejor? Sí, digo uno de los mejores porque hay muchos otros arcos que tienen... No quiero spoilear a nadie, pero me interesa mucho ver posiciones respecto de arcos favoritos teniendo en cuenta todo lo que es la serie, o sea... No me voy a los extremos yo, entonces sí te puedo decir que es uno de los mejores, pero hay muchas cosas dentro de otros arcos que me gustan mucho. Todos tienen no todos, pero en la mayoría tienen sus momentos peak. En este caso, lo que pasa en Water 7, para mí sí es uno de los mejores arcos, por no decir el mejor, pero no quiero que quede como el extremo
y que los demás sean desmerecidos. No, Eso es Nosotros también una lo realidad. que habíamos hablado mucho era el nivel de drama que manejaba este arco en el capítulo. Tal cual, tal cual. Me parece que, como dice Oda, que habían hablado de esto, ya lo hablaron en largo y tendido la otra vez, pero me parece que el nivel de drama no lo pudo replicar nunca más. Y no digo que no lo haya querido, que diga no se puede hacer nunca más porque no estaban dadas las condiciones. No sé hasta qué punto lo puede replicar de vuelta. Es que, creo que ese no drama sé. se está dando mucho en situaciones de personajes secundarios capaz del arco de turno, pero no entre los movies como pasó en este arco. Después pasan un par de cosas más, pero... Todo el build-up que tenés para eso, para llegar acá, hace que tengas ese drama. Si vos le sumas los 400 capítulos anteriores, hace que vos llegues a este punto y que tenga tanta importancia lo que está pasando. Tal Es cual, muy tal difícil cual. ya con una historia que ya toma esta preponderancia, volver a construir desde cero para llegar a un punto donde explote todo. A esto lo vamos a ver mejor ejemplificado en una de las sagas que viene más adelante, que de vuelta no quiero tirar spoiler ni nada, pero vamos a tener una saga o un arco, vamos a decir un arco que es culminación de una saga, donde explota todo y tipo vemos la culminación de un montón de tipo sucesos que se fueron dando a lo largo de lo que es One Piece. Eso lo puedes construir. Lo que tiene en particular Enies Lobby, que sí no lo ha querido replicar, no se ha visto tanto en arcos y sagas posteriores, es el nivel de dramatismo interno entre los Mugiwaras, como decía vos, Brunito. Tal cual. Porque Tal cual. yo creo que ahí se perdería un poco la esencia de la serie. Si bien esto está buenísimo verlo, principalmente las últimas sagas y arcos nos dejan ver que One Piece es una serie que quizás va para otro lado y que uno de los principales focos que tienen también es la comedia, es hacer una historia por ahí un poco más ligera, con todo el lore, con toda la historia que tiene, pero no es un drama. O sea, por eso es muy difícil replicarlo de vuelta. Sobre todo con el cast de los personajes principales. O sea, podés tener por ahí un nivel de dramatismo con otros personajes. Hace poquito en la serie lo vimos con uno, que hay mucha gente que dice es de los mejores flashbacks que se han visto, pero de vuelta, es un personaje secundario. Sí, Es claramente. que además, creo que vos lo habías dicho, ¿no? Pero es el punto también donde vemos más abajo a un personaje, no sé, como Usopp y se ve era de las amistades como más fuertes de la tripulación, Luffy y Usopp. Pero ese momento te lo vienen construyendo de verlo a Usopp durante muchos arcos, como él se sentía en torno a la tripulación. Y esa construcción que vas viendo de los Mugiwaras durante 400 capítulos que te van plantando semillitas, las agarran todas y las hacen explotar acá en esta saga. Tal cual. Es así. Hablando un poco más en general por ahí de lo que pasa en esta saga. Para ustedes, y no sé si esto es hablar demasiado o me parece por ahí que es el momento justo, pero todo lo que pasó en Enies Lobby, ¿para ustedes marca el comienzo de la nueva era de los piratas? O sea, los pone en mapa ellos. Yo creo que el inicio de la nueva era en sí, hay dos momentos que van a ser claves, que los dos vienen más adelante y por eso no quiero spoilearlos. Sí, es así. Perdón que pregunte, pero acá ya no aparece el Gorosei. El Gorosei ya había No es aparecido, el primer. sí. Ya había aparecido, pero aparecido aparece en el con flashback de Spandan. O'Hara. Sí. En O'Hara Claro, también. por eso en Enies Lobby aparece el Gorosei por primera vez. Había aparecido en Haya, pero muy brevemente. Ahí está, eso no me acordaba de eso. Que en los 2-3 capítulos que tenemos de Haya que hacen un poco más de construcción de lo que está pasando alrededor de lo que fue el final de Alabasta y bueno, previo a subir a Skypiea. Es más, que es cuando nos presentan a Kuma y a Doflamingo. Aparecen Claro. previo a eso. No, toda la Pero- movida esta que aparece ahora con el gobierno es la base de la historia. Y creo que ya lo había dicho en otro capítulo, pero es impresionante que recién ahora, tipo con, no sé, 350 capítulos encima, recién estés empezando a ver cuál es el posible villano principal de la serie, o sea, todo el trasfondo. Cuando tenés series que ya para este punto están cerrando y no se hacen más. Totalmente. Sí, es que el pasado de Robin, ponele que termina casi en el capítulo 400. Es decir, para realmente ver la maldad y lo importante que es esto, tuviste que esperar 400 capítulos semanales. Y este es el Es principio. una locura. Y recién hoy te están plantando quién es el que es el enemigo. O sea, si tuviste 400 capítulos para descubrir quién es el enemigo, bueno, prepárate porque lo que viene es una montaña ¿Sabes rusa. ¿Sabes lo que recién estaba pensando y me parece completamente alucinante? Como en una saga que
tiene estos temas tan profundos como es la dinámica de la tripulación, el trasfondo de la historia de Robin y tipo el mal del mundo visto a través del gobierno mundial y todo eso, arranca con el arco de Foxy. O sea, es completamente gracioso, pero es tan dispar. Arranca cuando termina el arco de Foxy. No, pero o sea, el arco de Foxy trata un par de cosas. O sea, el arco de Foxy Trata tiene de la mucho dinámica de la tripulación. Claro, sí, exactamente. No, sí, o sea, sí, pero tienen momentos donde te muestran, no sé, a Zoro, como vos decís, que te muestran la relación de Zoro, ponerle con Chopper, o bueno, Usopp cómo se las arregla en el bote y eso, pero es más que nada el final. Sí, pero... En realidad, supuestamente el arco de Foxy estuvo creado por Oda para hacer un poco de relaje antes de empezar con Water 7, que iba a ser una bomba y que encima se venía de Skypiea. Ya se venía de un arco súper intenso para pasar a un arco súper intenso también, entonces había que meter algo chiquito en el medio que sea transición y que no sea tan recargado de contenido, básicamente. Que de todas maneras le puso un montón de contenido y todo toma relevancia a futuro, obviamente. Hasta eso, hasta Foxy. Sí, Es para una mí locura. el tipo se divirtió mucho dibujando eso. O sea, lo disfrutó en ese sentido. Y obviamente, como decís, tenía que meter la antesala algo un poquito más light, previo a Claro, totalmente. al trago pesado que fue Water 7. Por eso yo te digo que no siento que se vincule, viste que vos decís que comienza con lo de Foxy. Para mí es el final, cuando está Okishi, que es que realmente Es que es un arranca. comienzo temático. O sea, no te digo que esté intrínsecamente relacionado como lo de Aokishi, tipo, todo eso. Pero es ir metiéndote muy de a poco. Es como la puertita de entrada, nada más. Perdón, pero no llego a ver la relación, boludo. Ah, mirá, para mí el arranque de Water 7 se puede tomar. Uno puede hablarlo desde el inicio del arco de Foxy o el final del arco de Foxy con el aparecimiento de Okishi, que es la primera vez que se empieza como a desglosar qué pasa con Nico Robin, qué es lo que está pasando. O el inicio mismo de Water 7 con cómo fue construyéndose la ruptura del vínculo del Merry con Usopp y cómo se fue destruyendo a medida que fue pasando la serie y que todo haya decantado en el inicio de Water 7. Que ese haya sido el inicio del arco. Eso Depende sí. cómo se quiera ver. Pero tenés esas dos aristas. Tenés la arista del Merry por un lado rompiéndose y la arista de Nico Robin, que a la vez se amalgaban porque el hecho de que se esté quebrando el Merry o los instantes que está llorando y viendo cómo se está peleando Usopp con Luffy, también puede repercutir de alguna manera en el alejamiento de Nico Robin también. Son un montón de puntos que se podrían entrelazar. Sí, pero además también vos vas viendo lo que es el arco de Long Ringdon Land y apenas empiezan, te marcan que el Merry está en muy malas condiciones y que lo Tal próximo cual, lo que vienen tienen que recalcando hacer... cada vez más. Claro, lo próximo que tienen que hacer es conseguir un carpintero. Y es una base para que lo que va a pasar en Water 7, de la misma forma que todo lo relacionado al primero de los juegos de Foxy es algo que se repite exactamente en la huida de Enies Lobby. ¿Por qué? Porque es Nami navegando por los remolinos y Usopp, en vez de usar el Coup de Burst, cuando lo usa Frankie para escapar, usa el Dial para saltar por arriba del remolino. Claro, Es claro. que incluso Lo mismo que ves más adelante. Claro. Metafóricamente te encontrás con ejemplos recién desde el principio del arco de Foxy. Si nosotros decimos que Water 7 y Enies Lobby son dos arcos que están íntimamente ligados a la dinámica y funcionamiento de la tripulación, una de las primeras escenas que tenés en el arco de Foxy son ellos avistando un barco que viene sin capitán, con la tripulación desmotivada, a la deriva, sin velas, sin elementos, un barco que no puede navegar. Entonces ya Claro, desde ese sí. punto, a ver, Water 7 es un arco que está completamente atravesado por metáforas, partiendo desde el Merry. Entonces, ya desde el arco de Foxy arrancas con las metáforas, con una de las primeras escenas, con algo que no tiene por ahí nada que ver. Pero Usopp es el primero en ver el barco y lo ves llegar sin nada. Y ahí ya temáticamente te metes en lo que va a ser Water 7 y posteriormente Enies Lobby. Y también con lo que son las dinámicas en sí de la tripulación durante el arco en sí de Long Ringdon Land. Fíjate, No, obviamente. lo habíamos dicho antes con el tema de Chopper y Zoro. Lo hablamos con el tema de Luffy y Luffy Afro tratando de recuperar y que no va a perder a nadie de su tripulación. Que lo grita a viva voz, obviamente contra un rival mucho menor. Me estoy acordando pero- ahora que yo se los había dicho al principio de
de Coso, de cómo se llama esto, de Long Ring Long Land. O sea, no es un spoiler ni tipo un easter egg ni nada, pero viste que Luffy lo ve a todos los animales que estaban completamente deformados. Y había visto un leopardo y le dicen, no te acercas al leopardo que te va a morder. Y es literalmente lo que pasa posteriormente con Lucci. Tipo que le salte la forma del leopardo y lo muerde hasta el Me éxito. olvidaba, mirá, Boludeces. Es más, yo en el momento en que vi lo del leopardo, tipo, dije, ¿qué carajo tiene que ver esto? Tipo, no te acerques que te va a morder. Bueno, pasó después, lo mordió un leopardo a Luffy. No había que acercarse. Exacto. Claramente no podemos comparar a Foxy con Lucci, pero el momento en sí tiene la misma base. Decir, no quiero perder a nadie en mi tripulación. Obviamente el enemigo es rotundamente diferente, pero radica en el mismo core, en la misma base. Claro, que los Foxy Games eran tipo, perdían y le robaba tripulantes, claro. Qué loco, no lo había pensado así. Backfight. Los Devify. Davy Backfight. Ujú. ¿Sabes que después me acordé de cuando hablamos del arco de Long Ring Long Land que no comentamos por qué era Long Ring Long Land y tipo creo que No, creo que en la misma historia le explicaba, sí. Claro. en la que historia lo tipo es un explican, ¿no? anillo. Sí, Sí. claro, lo de la forma del anillo. Pero un dato súper random, pero creo que después me había quedado pensando como, che, creo que no habíamos hablado de eso. Es que te lo presentan justo antes de que aparezca Okishi, me parece, porque es él el que termina congelando todo para que lleguen. Y te damos, Claro. bueno, y lo que también sirve Long Ring Long Land es para ponernos en un poco de realidad del poder que tiene un almirante. Que ni se despeinó para congelar un océano y para vencer a los 3 más fuertes de la tripulación juntos. Tal cual, tal cual. Fue Y lo tremendo que y además implica eso en zarpado Luffy. poder. Sí, resarpado. Además creo que es la primera vez que vemos una reacción de absoluto pánico por parte de uno de los integrantes, o sea, que no sea Usopp, pero verla a Nico Robin, que es un personaje bastante estoico, con los pies en la tierra, como centrado y vamos a decir, o sea, Nico Robin por lo general suele tener cara de póker, por lo menos en ese punto de la historia, verla tipo alterada al nivel de tipo caerse al piso y con cara de un miedo tan profundo como que ya Sí, te tira un poco la... Pero ella, fíjate que ya conocía tipo lo que era el poder de un almirante de la marina. El resto por ahí lo justamente por desconocían eso. porque Es que nunca justamente habían... por eso te digo, es para el lector. Que el lector Claro. que está viendo este casting de personajes, que lo ve todas las semanas, ve a uno del perfil de Robin asustarse a ese punto, ya es un indicativo de lo peligroso que es el personaje que se acaba de presentar. En este caso, Kishi. Hay que pensar también de que la última vez que Robin vio a Okishi fue cuando ella era chiquita. Es excelente la reacción que tiene. Sí, y además, al menos para mí, lo que te termina construyendo esta última parte de la saga es que Aokishi siempre supo dónde estuvo Robin. Y siempre supo qué es lo que estaba haciendo. Y hasta ahora nunca la había visto en buenas manos como está con los Mugiwara. Y por eso él ahora se Eso. queda tranquilo. Cambiamos como nuestra opinión de Aokishi al terminar lo que señala Lobby, ¿no? Es como... Porque yo pensé que, no sé, hasta lo que veíamos en el arco de Foxy que lo vemos a Aokishi, a mí no me quedaban claros si era tipo bueno, tipo malo. Bueno, se continúan viendo los matices dentro de todo este mundo de pirata bueno, pirata malo, marino bueno, marino malo, de que hay grises en todas partes. Tal cual, y yo tipo en mi cabeza era como, bueno, che, Aokishi la persigue a Robin, tipo por ende es un tipo no necesariamente malo, pero que cumple su labor. Y después te encontrás con otra cosa. Sí. Es que es una constante permanente en One Piece esto de la escala de grises en la moralidad de los personajes. O sea, tenés algunos Tal que cual. Luffy, al ser un personaje principal, no suele tener tantos defectos en cuanto a su visión del bien o mal, pero tenés un montón de personajes que se manejan en ese baremo. Por ejemplo, Zoro ya mató gente antes, y es un dato objetivo contado por Oda. Zoro, antes de sumarse a la tripulación, había asesinado personas. De hecho, a Mr. Seven de los Baroque Wars se lo había cargado. Claro. Entonces tenés muchos personajes que se manejan en esa vara moral. Se ve mejor reflejado, obviamente, con los Marines, porque ellos están en temas un poco más grandes. Ves todo el tema de, no sé, del genocidio en O'Hara y diversas cosas que hace el gobierno mundial para llevar adelante su gobierno y su control del mundo. Pero nada, en todos lados ves dilemas morales. Sí, y estos dilemas morales también hacen y arman el peligro en sí que tiene la historia. Porque si fuese tan lineal de decir, bueno, el malo es este punto, no tendría la importancia y
en la espalda que tiene todo esto. O sea, la construcción de estos personajes grises hace que le tengas tanto, bueno, temor al enemigo, que sea tan importante este enemigo. Es que sí. Además, o sea, está bueno porque lo ves desde un montón de aristas diferentes. Si bien acá estás con un extremo de la justicia absoluta que presenta Kainu, donde dice, mirá, si dejamos que al menos uno solo de los arqueólogos de Ohara escape, todo el resto de lo que hicimos va a ser al pedo y por eso tipo tengo que eliminar el mar del raíz y me cargo a un montón de personas de Ohara, la totalidad de las personas con tal de salvar el mundo. Es un absolutismo total, se contrapone por ahí con lo de Aokishi, que es un poco sí más en la escala de grises. Pero te encontrás con un montón de personajes que por ahí están un poco más en medio, donde por ahí tienen que hacer cosas que no están buenas o no le gustan, pero por un bien un poco mayor. O sea, tenés un montón de cosas ahí en el medio. Por ejemplo, nos presentan lo de Robin, que por ahí para salvar a la tripulación tenía que matar a Iceberg, y ella en su momento estaba dispuesto a hacerlo. Entonces ahí está todo eso. Vamos a criticar la moralidad de Robin, o sea, sabemos que no es un personaje intrínsecamente malo, pero está a punto de hacer algo terrible para salvar lo que para ella es algo beneficioso, algo tipo valorable. A ver, no solamente eso, sino que cuando estuvo con Crocodile no tengo dudas de que alguna cosa mala debe haber hecho o a determinadas personas capaz las terminó castigando de alguna manera. No sé si decir con Pasa la muerte, que, pero... No, igual, es que pero ella se pensá que especializaba Robin en hasta ese momento... asesinato. Claro, pero pensá Por eso, que Robin sí, hasta ese tal cual. momento no había tenido nada que la considere tipo, no sé, familia. Sí, no vas así, No, creo había que perdido la todo. Había perdido Había todo. perdido todo. Y estaba en la suya, en su propia aventura de esto, de búsqueda de conocimiento. Y después, Aventura. Bueno, boludo. Pobrecita. Sí. Pobre aventura, la peor aventura de la vida. Y bueno, pero estaba en esa búsqueda, boludo. O sea, era literalmente su objetivo. Estaba manteniendo vivo el legado. Claro, creo que con el punto este de que Crocodile quería buscar las armas ancestrales y estaba con este fin de buscar un poneglyph, Robin es como que se relamía de una manera u otra diciendo, bueno, por lo menos puedo tocar algo. Y a la vez estaba como protegiéndose ella misma al estar con Crocodile. Claro, por eso yo digo que no creo que se haya cometido algún crimen tipo matar a alguien o qué sé yo, que seguramente nunca lo va, si por ahí en algún flashback en algún momento de la serie lo muestran, no sé si será necesario. Tal vez mató a alguien estando No con creo. Crocodile. Por eso digo, puede haber pasado. Pero no va a cambiar para mí la moral de ella. No, o sea. para nada, para nada. Pero bueno, ella su pensamiento negro lo desarrolló en algún lado también, no es que, Claro. no es que lo... Sí, experiencias Por de eso vida. también lo digo. Por eso, tal cual, tal cual. Tiene ahí Vivió después escapando una 20 cosa años. que igualmente creo que lo vamos a hablar después, pero una cosita tipo de humor negro, yo me reí mucho. Seguramente ustedes también, ya más cerrando estos dos arcos. Sí, siempre hace comentarios medio fatalistas, medio oscuros. Sí, totalmente. Es que Es medio el parecida a humor Zoro en de ese ella. sentido, que Zoro tipo... La Claro. primera reacción es cortar cosas, vamos a cortarle un miembro. Robin es oscura en otro sentido. Sí, en el arco que viene es donde más se va a ver eso, porque va a estar en su Mal. salsa. Claro, es su elemento. Y encima yo no creo que lo haga como chiste, ¿eh? Lo dice tan seria que no sé hasta qué punto... Por ahí lo piensa. Tiene claro, por eso. Ese es el primer lugar donde se le va la mente. Robin ahí Pero con bueno. un TEA oculto. No, terrible. Pero es tremendo como además de todos estos temas de moralidad, ves cuestiones también existenciales. O sea, como que esto es lo que me vuela a la cabeza de esta saga, que tenés todo metido. O sea, tocas la moralidad por parte de los Marines, tocas el existencialismo por parte de Frankie y de Robin, tenés comedia al principio, tenés realización personal por el lado de Usopp y valoración personal en ese sentido. O sea, hay muchas cosas que están en el medio. Y A mí me gustó mucho la falopeada de los Clavautermans. Bueno, Es de a eso iba a decir. Cuando arranca, que preguntaron cuándo puede ser que arranque. El hecho del Clavauterman, si uno se pone a pensar e irse un poquito más atrás, también podría ser un inicio a este arco. De que ya el Merry ahí está en las últimas y ya que aparezca el espíritu y que se le manifieste Usopp justamente. Claro. Es algo que también tiene una retrospectiva muy grande. No, pero para mí también me gusta mucho eso, de tipo, así como decías que hay un montón de cosas, a mí me llegó mucho en su momento cuando lo vi, lo de los Clavauterman, fue como, ¡fua! Que
hacen claramente, el arco es alrededor del Merry, o sea, literalmente van ahí para arreglarlo y bueno. Sí, y te van construyendo mucho con todo lo que pasa. Porque cada detalle que vas viendo en el arco, desde Frankie robando los 200 millones para construir el Fausan Sunny, hasta sabiendo, no sé, los dos pasados que te hacen entender cuál es el enemigo, te dan un poco más de contexto de lo que era la vida de Roger. Tenés un montón de cosas que van pasando. ¿Qué contaban de Roger? Que No, el que barco Tom de hizo Roger el lo barco. hizo, claro, Ah, pero sí, el Jackson- barco, el barco, Que Jackson. literalmente que el Sunny tiene la misma madera. Tipo, Claro. Tiene la misma madera. Es que para mí es clave eso, es decir, ambos hicieron en el mismo lugar y lo hizo el aprendiz. O sea, es lo que venimos hablando en los últimos capítulos. Sí, de sí, cómo- Luffy es el nuevo Roger. Claro, están... Sí. Y él se va rodeando de la gente de la misma forma que lo fue haciendo Roger. Tenés vos sabés a que Frankie. siempre. ¿Cuántos flashbacks tenemos hasta el momento de Roger? Uf, hay muchos. ¿Hasta el momento? Hasta el momento, Y hasta esta momento, parte. no. Me matás. Casi, pero una o dos escenas donde te lo mostraron así, donde ni siquiera se le veían los ojos de joven o algo. Claro. Pero vos decís que, viste que incluso cuando Smoker lo ve, que están nunca me sale el nombre, boludo, de este... Lockdown o Rockdown. Ahí está, vos decís, porque se viene a la cabeza el Lockdown o Rockdown y es como, ¿cuál digo? Pero bueno, cualquiera es está Lockdown. bien. Cuando están en Lockdown, que justo Smoker dice que le hacía acordar Luffy cuando se reía justamente a Coso y habla del destino y qué sé yo. A mí siempre esos pequeños flashbacks de Roger se me hace como que... No Es sé, excelente esa parte. sí, pero yo me imagino a Roger como alguien mucho más como... con una actitud mucho más fuerte que Luffy, como más agresivo. Como no tan naive como Luffy. Paciencia. Puede ser. Es lo único que Pasa te puedo tampoco decir. es un personaje que se haya explorado mucho hasta ahora. Es como, Alfio, es estás como teniendo Shanks. información que yo no tengo. Es que es eso lo que dijo Kelo. Fíjate que Shanks tampoco tenés mucha información. Lo ves en el primer capítulo, Y ahora, lo volvés a ver en el 100 y lo volvés ahora a lo ver vimos ahora. hace poco. Qué Pero, momento épico boludo, ese. el peso que tiene el personaje de Shanks para las pocas apariciones que tiene. Es que es la gracia, te construye con esas pocas apariciones realmente la importancia que tiene para la historia. Que es lo mismo que pasa con Roger. Claro, no solamente eso, sino por ejemplo con Shanks, que al día de hoy es una figura viva. En cada situación que aparece vas viendo un montón de cómo es visto por los demás, las actitudes que tiene él, y con tan poco vas viendo su forma de pensar, su fuerza también, o sea, un montón de cosas. Y lo mismo pasa con Roger de una manera u otra, cuando van mostrando instantes. Hay una épica atrás. Sí. No, lo que iba a decir es que Shanks, o sea, hasta ahora en los momentos que apareció, no sé si nos ha dado tantos indicativos de su forma de pensar en sí. O sea, acá, por ejemplo, lo que vimos es. Lo que sabemos en este punto de Shanks es que Luffy lo adora, tiene una forma de ser que es muy, muy jovial, defiende 100% a los suyos, que eso quedó visto ya con la aparición inicial y todo lo de Higuma, e incluso se preocupa por Ace, que lo va a buscar a Barba Blanca para decirle, che, está todo bien, cuidado al pibe porque Barba Negra no es joda, se mete con él, puede terminar muy mal la cosa, y bueno, dicho y hecho pasó exactamente lo que decía Shanks, pero yo creo que lo que más impresiona de él hasta ahora no sé si es tanto el carácter, sino las demostraciones de fuerza que tuvo. A ver, por ahí al principio no... Es que cuando, No es boludo, tan cuando importante. cuando entra el barco de Barba Blanca y ya... ¡Claro! Ahí ya está, es Nos presentan el epiquísimo. haki. Es la primera vez que se escucha el Claro, término tal haki. cual. Claro. Tal cual. En primer momento, igual que se habla del término haki, es en Haya, si mal no recuerdo. No, porque no es haki. Cuando- Es coso. Sí, es- con... Con Teach. ¿Dijo algo ahí? Cuando Zoro y Luffy están mirando a Teach, si mal no recuerdo, hablan de que su haki es fuerte. Y me llamó mucho la atención. En ese momento, para mí, Oda estaba como medio desarrollándolo y no lo tenía muy claro. Ok. Ah, no me acuerdo si de mal eso. no recuerdo, ahora voy a fijarme en el capítulo del manga. A ver. Esto pasa que creo que era un tema de traducción desde el japonés y estoy buscando dónde miércoles lo había visto. Ok. Porque Ibrea te traduce absolutamente todo. Ese es el problema. Claro. Es que Ibrea Así no que sé no. hasta qué punto es una traducción fiable. O sea, sí, pero no es oficial. La Es oficial fiable. es en Manga Plus. Y yo no miré al castellano, sino que miré inglés.
La de Manga Plus es Pero malísima. no es la oficial Manga Plus, Sí, pero es mala. No sé qué onda, pero es mala. aunque sea la oficial. Pero pará, pero Sí, vos aunque qué sea lo lees, oficial. ¿en español o en inglés? No, yo generalmente veo youtubers que agarran cosas de japonés directamente y se ponen a desglosar las palabras de japonés porque Oda tiende a poner palabras en japonés que cuando vos las traducís al inglés o al castellano significan lo mismo, pero están puestas con kanjis diferentes y con formas de ponerse diferentes y significan algo que no se puede traducir. Y ¿A lo quién hace todo el seguís? tiempo el chabón, todo el tiempo. Por ejemplo, Arthur, de Delivery Arthur of Dojara. Sí, Arthur Dojara Arthur. sí es de los mejores. Después un chabón que se llama Sync Anime, que es un animal el chabón. Bueno, ahí me está. Ahí está. La primera mención en términos haki en One Piece ocurre en el capítulo 234 cuando Barba Negra comenta sobre la recompensa de Luffy. En ese momento Barba Negra utiliza la palabra haki para referirse a la fuerza de voluntad o ambición de Luffy. Bueno, 234, Sí, es muy 234 temprano. es manga estamos haki. en el 400 ahora. Claro, sí, bueno, sí. Hace una banda. Era en esa época, era al revés, no era el de Luffy y Zoro hacia Barba Negra, sino era hacia Barba Y- Negra hacia Luffy. Y también volviendo, ok. Kelo, a retomar, que creo que me acuerdo dónde quedamos, vos habías nombrado de, bueno, Shanks, que se puede ver el nivel de fuerza de Shanks, donde decimos justamente lo del haki. Y también vemos que justamente le pregunta a Barba Blanca qué le pasó con el brazo. Y que lo dijo que lo perdió apostando por la nueva generación de los piratas. Y Épico. viste que le dijo, si esa es tu decisión, me parece bien. Y listo, como que ni se lo cuestionó. O sea, Es Ese- que Barba genial. Blanca sabe cosas, boludo. seguro. ¿Qué decirte? Pero es muy épico, o sea, vos pensás que Shanks llega ahí al barco de Barba Blanca, rompe absoluta, o sea, no rompe todo, pero llega tipo imponiendo su hack y su presencia, rompiendo todo el barco. la poronga. Y después chocan entre los dos y tipo literalmente te parten el cielo a la mitad, o sea, es epiquísimo. Es Y esta es extraordinario. que es la tercera vez que vemos a Shanks en lo que va de 400 capítulos. O sea, al principio, Al cuando capítulo le van a 100 lo llevar la vimos. recompensa de Luffy, y ahora. Tremendo el entrenamiento de cuello que hace a medida que van pasando los capítulos, el chabón. ¿Viste? Nada, y ya le hicieron un cambio de look. Se empieza a que- notar que igual parece el otra trazo. persona. Está muy bien igual, está muy bien porque al principio siempre Era un se libro partido al hipotetizaba. Porque bueno, voy a hablar de esto ahora porque justamente el cierre de Marineford, me fui a la miércoles. El cierre de Water 7 habla un poco de que se develan un poco las cosas familiares de Luffy, un poco ese asunto. Y se separa un poquito más de Shanks. Porque al principio cuando aparece Shanks hubo muchas teorías de que Shanks podría tener algún parentesco con Luffy. Hasta que te dicen quién es el papá de Luffy. Que es una Yo cosa que creía se eso. devela al final de este arco. Qué buen personaje Es que que es al Garp. principio eran iguales. Al Eran principio iguales, se dibujados. reían iguales y le ponen el gorrito y todo. Yo digo, Totalmente. bueno, ya está, es el padre y se está haciendo el pelotudo. Vos al día de hoy lo mirás y son bastante diferentes en dibujo, como Oda dibuja al día de hoy, de cómo era en ese momento. O sea, ahí uno se cuestiona si el No, flaco es una lo locura. tenía planeado desde un principio, si solamente dijo, esto podría quedar bien con esto y esto y esto, y tipo como que lo hilvanó después y surgió con algo que amalgame. Es que el tipo O para mí se va realmente estaba dando todo planificado cuenta. Hay antes. cosas, tiene marcado en la cabeza una línea para seguir, pero cuando va avanzando a veces se va dando cuenta y dice, che, tengo esto que puedo llegar a vincularlo de esta forma y dice, sí, vamos para Tal cual. adelante. Tal cual. Para es mí tiene una imposible. gran capacidad de adaptarse a cualquier idea que se le ocurre. El tipo tiene. La gran capacidad que tiene es que se le ocurre cualquier pelotudez y la puede, como vos decís, hilvanar con cualquier otra cosa que ya pasó. Es que es muy difícil eso. Para mí tiene cosas que ya las tiene pensadas, que las va tirando a poquito y a la vez tiene una construcción de mundo hacia adelante que la permite retrotraer hacia atrás. Ujú. Que es esa la magia de la serie. Pero bueno, me parece que no soy el host, pero me parece que tendríamos que seguir con el coso porque nos fuimos a la mierda, ¿no? Sí, mal. No, pero Uno suele podría- pasar. podría También es un seguir poco lo hablando sin divertido. parar. Sí, obvio. No podemos obviar el tema de la unión de Frankie, de cómo se une la tripulación. Ah, eso iba a hablar. Sí, cómo Frankie vive en la situación de rescate de Robin, toda la historia que Usopp le cuenta del barco, ve toda la relación interna de los movies y cómo está conectada con su pasado de una manera u otra cuando van a Enies Lobby y todo el flashback de Tom y toda la bola, que de una manera u otra tiene un vínculo instantáneo con la tripulación y termina yéndose con ellos y haciéndoles el barco.
cuando al principio era solamente un chorro de piratas. Es que también el sueño de él, el sueño de Frankie era ser un pirata. No, el sueño de él no era ser un pirata. El No, sueño de él boludo, era hacer el barco. Claro, hacer el El barco, sueño de él pero es el hacer el barco. barco y Bueno, navegar vos en podés él. hacer barco para Bueno. los marines si querés. No, pero él quería El tema hacer el para barco y mí- navegar en el barco, eso. No, él no quería ser pirata porque él los odiaba supuestamente a los piratas. Sí, acuérdense que sus Él papás decía eran piratas y lo abandonaron también. sus papás eran piratas y lo abandonaron. Y justamente le robaba a piratas porque los despreciaba de una manera u otra. Y decía que no sentía ninguna culpa. Era el típico, le robo al ladrón, 100 años de perdón. Es que era un poco eso y también lo que comentaba después Iceberg, que Frankie también cumplía ese rol para proteger Water 7 y cuidar el legado de Tom. Tom Claro. amaba la ciudad, entonces Frankie, para atenuar o redimirse de sus propios pecados con Tom, cuidaba la ciudad hasta el último instante para protegerla, pues ese era el sueño de Tom, que la ciudad prosperara. Pero para mí, volviendo a lo anterior, una de las cosas que por ahí hace que Frankie, no sé si se quiera unir, pero que conecte tanto con la tripulación, es todo el trasfondo de personaje que tienen tanto él como Robin. En los dos ves el mismo, no sé si, no es un dilema moral, pero es una crisis existencial, donde Frankie está completamente atravesado por esto que ya mencionamos en los capítulos de, es un pecado mismo el ser tipo, el existir, y es literalmente lo que le pasa a Robin. A Robin se la condenaba por ser una habitante de O'Hara y por investigar el siglo vacío, por ser una arqueóloga, tipo, básicamente por ser un demonio de O'Hara, como decían los del gobierno. Claro. Y Frankie atravesaba el mismo dilema, pero a través de sus creaciones, a través de los Battle Frankie. Entonces yo creo que los dos conectan mucho a partir de eso. También está todo el tema de que tanto Frankie como Robin están conectados con las armas ancestrales, entonces como que era una Claro. unión perfecta, o sea, calzaba justo Frankie en ese, Bueno, en ese no espacio. no sé si saben que hay una gran comunidad de gente que, bueno, esto pasa mucho en el anime, que en el género del anime manga, que se shippean personajes. Un gran ship dentro de One Piece es el de Frankie y Robin, que de hecho Es si que- uno se pone a ver los color spread, siempre están juntos. O Hay uno que le están- toca la carita. No, hay un montón de cosas de guiñitos así chiquitos, pero bueno, Oda siempre dijo que no va a mostrar relaciones entre los movies, entonces es una cosa que queda para el lector. Pero sí, Sí. es como Vos decía. sabés que cuando estaba releyendo, y me acuerdo de lo que hablamos en el último capítulo que grabamos, que Sanji era un pajero y que Frankie era tipo un degenerado, Un habías dicho vos, Kelo. Un Sí. pervertido. Sí, es un pervertido. Y la diferencia me estallaba cuando estaba releyendo los capítulos de cómo Frankie tipo va corriendo como en pelotas. Y el chabón le chupaba un huevo, pero no es que es un pajero, como que con las minas se abocea, pero es como un degenerado, como un hentai. Es le un dicen. degenerado, es literalmente eso. Es algo muy Y él se japonés. enorgullece. Sí, es boludo, tipo una muy medalla japonés. para él. Y me dio mucha risa. Y bueno, pensando en lo de Robin, me acordé tipo también de cómo le agarra las pelotas, que nada, me dio mucha risa. Claro, bueno, está todo vinculado. Hay Y- mucho vínculo ahí. En todo sentido. De hecho, ahora me acuerdo, cada vez que alguien le dice a Frankie que es un degenerado, que es un hentai, tipo el flaco le dice gracias. O sea, lo aprecia, él quiere vivir así. Pero no es un pajín como Sanji. Claro, no es un pajín, pero no sé, me parece genial además que te puedan trazar como esa diferencia, como las personalidades son completamente distintas, pero alguien que por ahí no le da bola a esos grises te los pondría en la misma bolsa. O sea, me gusta porque Frankie, viste, maneja muchos matices. O sea, es completamente. Está de la cabeza. Tiene mucho, viste, eso de lo de Luffy, Chopper y Usopp, que le gustan las cosas cool y brillantes y grandes. Totalmente. En Le ese gusta sentido, alardear de lo que tiene, lo que hace. el flaco es muy over the top. Es muy over the top y, o sea, es un exhibicionista. Es recontra sentimental, sin embargo. Totalmente. Que se pone a llorar con las cosas más chiquititas y tipo tiene un spot sensible bastante grande. Y a su vez es hiper macho, o sea, tiene cosas que son de tipo hombre con mayúscula, de tipo masculinidad. O sea, entonces tiene muchas facetas juntas. A mí es un personaje que me gusta mucho, o sea, me divierte en sí. De hecho, creo que lo dije en uno de los capítulos pasados, Frankie, o sea, hasta me causa más risa que Luffy. Nada, es que Luffy tampoco es un personaje que te tenga que hacer reír. Frankie creo que tiene que cumplir ese rol en muchas ocasiones. Tipo, cuando te muestran que te decían, viste, como los de la familia Frankie, que
tipo, se dan cuenta que estaba no, que creían que él estaba sufriendo porque le estaba prestando las pelotas y el tipo en realidad seguía llorando porque estaba descargando y hacía de cuenta como que le dolía y Sí. tipo todos decían como soltalo, lo vas a matar, le van a Toda esa reventar. secuencia es alucinante. Toda esa secuencia en el anime, ya lo dijimos, está muy bien llevada a cabo, de Frankie pronunciando tipo orange y grapes y todas esas frutas que supuestamente eran las pelotas que se iban a caer. Es espectacular. Hay veces que el anime tipo te eleva las cosas y eso Bueno, en ese punto estuvieron Es lo muy que bien. decía Bruno hace un rato. Una de las cosas que le iba a hablar a Nacho, me parecía muy copado, que no sé si lo hablaron mucho o no, es los momentos en los que el anime de One Piece tiene muchos altibajos a medida que va pasando. De hecho, yo lo dejé muchas veces, pero porque el ritmo de Toei Animation es terrible en ciertos tiempos, pero tiene momentos que son hermosos y que yo le recomiendo a toda la gente que mire el anime de One Piece, porque las voces, la música, todo es algo que leyendo el manga te lo perdés. Después, bueno, puedes agarrar el manga, pero ya teniendo todas las voces en la cabeza, la música, cambia totalmente el leer el manga. El funeral del y- Merry. Y bueno, el funeral del Merry y otros instantes, como por ejemplo uno que yo le había mostrado a Nacho, que es cuando el Merry le habla a Iceberg y le pide que lo arregle, básicamente. Como que Sí. le da a entender de que lo arregle, más allá que el barco está hecho pelota, y al último le dice gracias, y Iceberg se queda paralizado. Me da escalofríos contarlo. Iceberg se queda paralizado con la música, aparte de fondo, y ve cómo se va solo el Merry nadando, sin nadie adentro, a buscar los Enies Lobby. Esa parte me mueve más todavía que el funeral del Merry, que está hecho ¿Posta? para sensibilizar. Sí, me mueve mal. Me mueve porque es la voluntad, es el Merry mismo yendo a buscar los movies. Un último viaje. Claro, no, me parece increíble esa parte. Increíble. Y siendo consciente de que era el último viaje. Tal cual. Aparte, no es solo eso, sino es que el chabón a la distancia lo siente y se da cuenta que están por pasarla los chabones. Entonces el tipo, con su último aliento, no es que le pide ayuda a Iceberg, pero Iceberg es como que siente que tiene la necesidad de arreglarlo y no entiende por qué. Y al final cuando Merry se va le dice gracias y el chabón queda congelado diciendo qué carajo. Es muy loco esa esto escena de es increíble. Como increíble. algunas personas, bueno, en este caso Iceberg escucha al Merry y el Merry tiene una voz, o sea, un objeto inanimado que se lo quiso mucho, de repente tiene una voz. Es muy loco. Hablando de eso del nivel de Ace, entiendo que se podría haber esperado más de él por ser segundo comandante de Barba Blanca, pero bueno, no sé, o sea, también hay que darle crédito a Barba Negra, que lo entendemos ahora como uno de los villanos principales de la historia, o por lo menos alrededor del cual se está construyendo toda esta aura de misterio. Tal cual. Pues lo habíamos tenido en Haya previamente, que lo iba a ir a cazar a Luffy, ahora lo quiere ir a cazar de vuelta, y nada. Y tiene La pelea, o sea, me hubiese gustado que sea un poco más extensa. Para también. mí es muy También. loca la visión de Barba Negra, que creo que ya lo habíamos hablado sobre lo que le dice a Luffy, pero es muy loca. ¿En qué sentido? Cuando habla de los sueños, Sí. que yo te he dicho que me parece como lo opuesto pero lo mismo que Luffy. La manera de vivir de Barba Negra. Y es literalmente eso. es Es el justamente opuesto. eso, ¿eh? No, claro, pero por eso me parece muy loco. Y digo, lo catalogo como malo, pero el chabón vive exactamente igual que Luffy. Pero nada, está haciendo cosas más malvadas. Tiene otros métodos para llegar a hacer lo que quiere. Y es, bueno, claramente que Más no son cuestionables. muy lindos los métodos, son muy cuestionables, Claro. exactamente. O sea, vos fíjate, una de las cosas que nos cuentan ahora es que Barba Negra rompe uno de los principales preceptos en lo que es la piratería, que es de las primeras cosas que Luffy rescata de Shanks, que es: te metes con mis amigos y te mato. Barba Negra hace absolutamente todo lo contrario, mata a uno de sus compañeros. O sea, es la antítesis de lo que se plantea en el capítulo 1 de la serie. Pero sin embargo, o sea, te lo plantan igual que Luffy. O sea, a uno le gusta el pie de cereza, al otro no le gusta, a uno le gusta no sé, la bebida que le están sirviendo, al otro no. Entonces ya te lo van tirando desde el primer momento. ¿Sabes qué? Mira, recién cuando decías lo de Barba Negra me acordé de una cosa interesante que había leído en un ese cuando le preguntan a Oda de cómo es que sabían. ¿Viste cuando los de Cyberpol, no sé si me estoy reyendo, pero viste cuando comen su fruta? Sí. Que es que cómo sabían que iba a tener cada fruta o qué sé yo, y después
Y Oda en ese momento contesta que más adelante se va a ver como que existe una guía que habla ya de las frutas del diablo, como que tiene información de las frutas. Sí. Y después cuando te muestran justamente todo esto de por qué Barba Negra mató a Touch, te muestran que él había visto en una guía de las frutas la fruta que él justamente quería, que era la que había conseguido el otro. Es que es lo que cuenta Barba Negra. Cuando está hablando con Ace previamente, le dice: se comió justo la fruta que yo quería y nada, fue la suerte. Lo tuve Claro. que matar porque la fruta esa me eligió a mí. Claro, y no sé, recién mi cabeza vinculó cuando leí en el SBS que Oda dijo más adelante voy a mostrar, o sea, se va a ver que existe una guía que habla de las frutas y fue como, bueno, recién ahí tipo lo comentan. El tema moral de Barba Negra, que es parecido a Luffy en muchas cosas, en creer en el destino, en lo suelto que es, en tener una D en la mitad de su nombre, que seguramente sea relevante, pero es la antítesis en otros sentidos. En la relación con la tripulación, porque incluso es loco eso, él con su tripulación se lleva de hecho bastante bien, en una sensación de camaradería, pero tipo a Touch lo mató. Así que no Sí. sé, es un personaje muy extraño en muchos sentidos, Barba Negra. Está bueno porque incluso en este punto vamos a ver que todo lo que pasa con Barba Negra es el inicio de otra cosa más grande. Tal cual, tal cual. Así como lo del Merry en Skypiea había sido por ahí, si queremos decir, el inicio de todo lo que fue Enies Lobby posteriormente. Lo de Barba Negra y Ace es el inicio de algo todavía más grande posteriormente. Totalmente. Una locura. Así Y todo que- comenzó con una diferencia entre país de cereza. Exactamente. Te das cuenta que incluso Barba Negra es muy inteligente porque él claramente tiene todo planeado. Sí, Y sabe él estaba cosas. yendo a buscar a Luffy para conseguir otro objetivo. Pero Sí, bueno, ya exactamente. lo veremos. Una cosa que me pareció muy interesante, no sé si lo hablaron o no, es en este momento la construcción de todo lo que de todo lo que es Enies Lobby y lo que es Water 7 en la ciudad, que me parece muy interesante. Y cuando lo vi y en mucho tiempo me dio lugar a muchas preguntas de por qué era así. También se ve un poco más la construcción de todo lo que es la vía de tránsito individualizada que tiene la Marina. Atrás las puertas, ¿cómo se llamaban? Las puertas de la justicia. Las puertas de justicia, que es una cosa imponente, que están ahí de fondo. Y Enies Lobby ahí en el medio de la nada, flotando en un círculo, en un lugar que siempre es de día. Es muy particular todo el trasfondo. El armado geográfico. El armado geográfico me parece una locura de ese lugar. Es que es realmente impresionante. Es realmente impresionante y son cosas que por ahí en el momento no sé si es que la dejas pasar. O sea, como que no te centras en eso porque claramente lo importante en ese momento es rescatar a Robin y ver las peleas. Pero Tal cual. a futuro te la dejan picando y decimos, che, pero ¿qué onda esto? ¿Cómo puede funcionar una isla así? Totalmente, a mí me llamó la atención desde ese momento, y lo mismo me llamó mucho la atención, por ejemplo, todo el tema del Aqua Laguna, cómo Sí. cómo va erosionando la ciudad y todo lo que tienen que hacer los chabones para ir protegiéndose constantemente. La ciudad, yo no me acuerdo ahora, la ciudad se hundía. No es que el agua la tapaba, sino que la ciudad se hundía cada vez más en... A medida En que el mar. pasaba el Aqua Laguna, si mal no recuerdo, iba cada vez estando más tapada y justamente cuando venía el Aqua Laguna, que era una especie de tsunami, se veía toda la parte que está inundada. Claro, Ah, iban el tsunami yendo cuando por se arriba retrae. de eso. a lo que Claro, voy. se iban- ¿La ciudad colapsaba o el nivel del mar subía? No, Sí, subía bueno, el nivel bueno. del mar. Sí, sí. Es que no quería Ok. justamente Iceberg hacer que flotara la ciudad para que cuando subiera el nivel del mar no colapsara. Va, ¿no era ese el plan? Bueno, eso es O algo sea- que me parece que está muy bueno destacar porque vemos que Iceberg y Frankie, los dos, agarran los dos ideales más grandes que tiene Tom. Uno de construir el mejor barco posible y el otro de salvar a Water 7. Sí, es verdad. O sea, los dos se complementaban en ese sentido. Son los mejores hijos, boludo. Mirá cómo honran al viejo que los dos cumplen como... siguen como los sueños del chabón. Ujú. Cracks. Es tremenda la cantidad de temas que se tocan. No, es Porque, increíble. claro, es nosotros increíble. nos habíamos ido para el lado de Ace, después el tema de Water 7, el tema de Tom y todo la voluntad que tiene para salvar al pueblo. Si querés a Tom lo conectás también con el hecho que es un Gyojin, con el tema de discriminación, no sé, me vuela la cabeza. O sea, lo que hizo Oda con este arco es una locura.
No, justamente ayer le estaba comentando a X, perdón, que tipo salimos de ver Jurassic World, la última, que es de las peores películas que vi en mi vida, y justo le estaba comparando con, estábamos en el auto y le digo, pasa que estoy viendo demasiado One Piece ahora, entonces tengo la vara ahí tan alta en historia, con todo, que No, veo encima una película... ¿en qué momento estás mirando? Claro, Ese es el y veo tema. una película un poco... O sea, esta es muy mala, no es que es medio pelo. Y entonces le empecé a explicar a X todo lo que tiene One Piece, tipo las relaciones de las personas, los sentimientos, la voluntad, de todo. Y siento que no paraba de hablar. Pero es lo que te mete Tiene el chabón en cada musicales, arco. Ike's, tenés que mirar. Tiene musicales, boludo. Hay de todo. Pero no sé, siento que igual también hacía como un embrollo, porque hay tanto para decir de la serie que... Es que también, o sea, es lo que siento que pasa incluso con este arco. Tenés tantas cosas para hablar que te vas por la tangente, porque o hablas del trasfondo moral, o hablas de existencialismo, o hablas de justicia, o hablas de los barcos, o hablas de las peleas, o hablas de la comedia. Tenés todo junto y es muy difícil. Bueno, hay hacer algo que no un hilo. hablamos, que no sé si lo van a hablar ahora, o el final de Water 7, el encuentro que hay, que al principio se parecía algo catastrófico para los movies, y da como resultado el encuentro entre familiares. Todo el tema de Garp. Todo el tema de Garp, Qué exactamente. buen Ah, personaje bueno. que es Garp. Sí, Te lo introducen al totalmente. principio de todo esto, cuando es el final de Rolling Long Land. Quiero decir, Aokishi le dice, si mal no recuerdo, que conoce al Le dio abuelo. un favor al abuelo de Luffy. Sí. Claro, exactamente. Entonces, bueno, qué curioso que justo, bueno, lo nombren y aparezca al final de Es Water buenísima. 7. Además, las reacciones de todos, tipo. No, te es excelente. Y lo agarra es a una de Luffy. las partes que más me gustan de One Piece. Boludo, y lo Ese agarra a tipo Luffy de- y se quedan dormidos los dos y era como. Eran Los dos idénticos. tienen que narcolepsia. Es bueno. Además, Me todo encanta, me esto es- encanta. Igual es el único momento que Luffy tiene narcolepsia en toda la serie prácticamente, pero... Pero yo lo habíamos visto Sí, con sí. Ace también. Con Que a Ace Ace le también. pasaba en el barco de Buggy. Sí, es, que es se cuando se potencia. saludan nomás, porque después no le pasa nunca más, pero es muy Claro. gracioso. Y además, ¿Qué te iba a antes de decir? esto te lo habían presentado en un SBS diciendo que ya conocemos al padre de Luffy. Pero nada, creo que eran También, 5 o 6 no, capítulos obvio, antes. obvio, hay es muchas como cosas. todo junto. ¿Qué les te dicen. pareció todo eso de Luffy? Porque, o sea, no solamente acá nos cuentan que Luffy es nieto de Garp, que es el héroe de la marina, no es que es un marín bueno, sino que es el marín. Garp es literalmente lo que debería ser, es la perfección de la marina. Y además es hijo de dragón, que es revolucionario, que es el peor criminal de la historia, o por lo menos el más buscado del gobierno. Y Luffy, que hasta ahora era un pibe Un común. nadie, sí, sí. Vamos, lo digo, era un kiosquero, era un random ahí del barrio, que de Te salió del golpe alma. se hace a la mar y es el protagonista. De golpe como que es ya integrante de un linaje, no te voy a decir predestinado, pero es de un linaje súper importante con héroes y demás. Ya como que empieza a tener un poco más de aura de personaje principal propiamente dicho y de Sí. tipo destinado. Vas a ser un Tengo un par Skywalker. tengo un par Claro. de apreciaciones a hacer con eso. Es como me gusta cómo Oda desarrolla a Luffy desde el principio de la serie, con la confianza con la que Luffy se maneja desde apenas arranca, que es distinto, por ejemplo, voy a traerlo a colación a Naruto, por ejemplo, que Naruto arranca queriendo ser reconocido por todos porque tenía muchos problemas de autoestima y que no encajaba y toda la bola, y después de repente, con todo ese problema que tenía, voy a tirar un spoiler para los que no vieron Naruto. Naruto se transforma en Hokage, no me acuerdo, sí, en Hokage de la aldea, termina siendo hijo del cuarto, termina teniendo al Kyuubi adentro, o sea, todas las cosas que Naruto tenía lo Pasa hacían que- ser súper grosso. Y bueno, y después la frutilla del postre era el descendiente del sabio de los 6 caminos, que fue Claro, el primer o sea, ninja. No, es que- bueno. Pasa ¿Qué es eso? que, Eso es lo que ponele pasa. en Pasa One es- Piece, pasa que Luffy, ya la premisa de todo era, voy a ser el rey de los piratas y si muero persiguiendo mi sueño, no me importa. Entonces Bueno, el chabón ya no le ahí tenía va- miedo a la ahí va a muerte de cerrar. entrada. No. Porque Ahí estaba va a así. cerrar lo que te decía. Luffy si tuviera de padre y de abuelo a Garp y a Dragón, si no los tuviera, Luffy seguiría funcionando exactamente igual que como funciona si los tiene. Y eso me parece una cosa excelente. Es que por eso, lo primero que digo es, hasta este punto de la historia, que nosotros no sabíamos nada ni de Garp ni de Dragón, Luffy era el underdog, el flaco más o menos de abajo, que se estaba haciendo solo como pirata, con un poder súper creativo como es el de estirarse, que, a ver,
si vos lo ves así, papeles al lado, a Luffy y a Ace, por ejemplo, Ace tiene mucha más aura de personaje principal, o sea, tiene la fruta del fuego, o sea, tiene un diseño Tal más cual, cool, tal con cual. tipo ropa mucho más detallada y cosas. Luffy es bastante simplón, o sea, Sí, se sí, estira, sí. No tiene necesita un gorro, nada de un capitán, chaleco y un che. pantalón, o sea, no Por resalta eso. mucho. Y ahora de golpe es hijo de la gente más fuerte del mundo, entonces como que toda esa energía de underdog que tenía al principio Totalmente. la va perdiendo un poquito. Pero, con esto. pero Ya además como te que muestran bueno, de que, por ejemplo, primero, él no sabía de Dragón y después que Garp, el rol que Garp tenía en la marina, Luffy no lo sabía, le chupaba un huevo, o sea, sabía que estaba en la marina, pero el Absolutamente. chabón tipo, es No. más, y Garp viste que le dice en ese momento, tipo, yo siempre te entrené para que seas tipo un buen marín, Los qué sé yo, y el entrené. chabón... Ah, le dice, los entrené ahí, Sí, ya tira ahí Claro, el los o sea, entrené. sí. claro. Ah, mira, me había olvidado de eso. Igual me parece que dice los entrené por tu padre y Garpe. Tu padre y. Lo decía por... Ah, creo que lo decía por Dragon. Puede ser que me parece en el argumento de la charla, parece como que lo dice por Dragon y por Luffy. Entonces dice, los entrené para que sean grandes marines y terminaron haciendo cualquiera. Que además le dice básicamente. las ideas que te Creo metió el quieren cerrar pelirrojo eso. ese en tu cabeza. Ah, buenísimo. Sí, bueno, lo que iba a decir que me parece muy copado es que Luffy, a medida que va pasando la serie, hay un par de cosas que no puedo decir, porque no aparecieron todavía, pero Luffy es como que tiene mucho conocimiento en la cabeza, pero no le interesa revelarlo. Él sabe cosas, como ponerle mi abuelo Garp, el héroe de la marina, él siempre lo supo, pero nunca tuvo la necesidad de contárselo a nadie. Y Es que no así le lo hace importa. con un montón de situaciones y te das cuenta que Luffy sabe muchas cosas, pero que no tiene la necesidad de andar contándolas. Y eso para mí le da un montón de matices al personaje. Me encanta eso de Luffy. Es que siento que no es que no las cuenta porque no le importan, sino porque para él no tiene la entidad que tiene para el resto del mundo. Es un tema de percepción. Por eso, sí, a eso voy. No Y que tampoco necesita destacarse contando sabiendo lo todo lo que necesita, sabe. claro, no necesita contar todo lo que sabe. ¿Viste? Porque siempre te ponen el personaje que apenas te presenta y dice, no, porque lo que está pasando es trabaja para tal y para tal. Y Luffy por ahí ya lo sabía y no le interesaba. O sea, a él lo que le importa es irse de aventuras, amigos, rey de los piratas, comer. Punto. El resto es Tal información que se acumula. Tal cual. Exactamente. ¿Qué sé Y yo? bueno, después también creo, si mal no recuerdo, Garp revela el tema de la existencia de los Yonkos. Sí. Exactamente, que es una gran revelación. Y que Shanks es uno de ellos. Y que Robin le va explicando todo a Luffy de qué significa ser un Yonko. Y Claro, sí. es más. exactamente. Y si mal no recuerdo, te nombran un montón de personajes que vos hasta ahora no conocés, pero que van a ser mega importantes. No sé, te nombran a Dadan, te nombran a Vegapunk, Sí. te Vegapunk explican ya- cómo navega la marina por el Grand Line mientras están hablando Luffy y Kobe y que Nami los está espiando. Aparece Kobe de vuelta. Sí, Exacto. Todo. Y un Es un gelmepo. montón. No, este arco tiene todo, es hermoso. Y bueno, y lo que está muy bueno, que estábamos hablando con Nacho, que le dije que le diera más bola, era las historias secundarias de las portadas, Sí. que ahora están contando la historia de Enel, de qué Sí, pasó sí, con sí. Enel después de terminar Skypiea. Y que bueno, ahora amalgamándolo con el arco actual, vemos como Kobe y Helmepo están con Garp porque él los apadrinó para entrenarlos. Que esa fue una de las únicas historias secundarias que se hicieron en el anime. Esa y la de Baggy fueron las únicas. y la de Y en Baggy, el live sí. action también encima. Sí. En el live action, sí, en el live hicieron una cosa, un Frankenstein ahí. Para mí es muy polémico el live action. O sea, es una Sí, historia a mí no. basada en One Piece. Sí, es una adaptación para atraer gente. De hecho, yo le decía a Nacho que para mí termina en Alabasta y ahí queda. Es Ese imposible sería. de seguir. Guardémoslo porque para mí eso es otro capítulo ese. Para mí es una gran idea Sí, para un sí, capítulo sí. Vos sabés siguiente. que Y antes de cuando que se estrene la segunda temporada. estaba hablando con un amigo y le comenté el podcast de One Piece, me dice, ¿sabes que yo vi One Piece? Esa es la que está en Netflix y vio el live action y yo como, o sea, no viste One Piece. Lavate la boca. Es otra Es que el cosa. personaje principal es Kobe ahí casi. Es como que Sí, te digan no, que no. vi Dragon Ball y vi un Dragon Ball Evolution. A mí me pasa No, mucho claro, de que tenés ese con tipo de Dragon Ball series, Evolution, boludo. ese tipo de series La odio. ambientadas en un mundo así, me doy cuenta de qué lindo el mecanismo del manga, la plataforma de manga anime para poder ver una historia así, porque yo veo a los tipos ahí con vida,
en live action y me parecen personas haciendo cosplay. Sacando de que sean personajes que conozco, pero me parecen personas disfrazadas, no puedo evitarlo. No, pues, encima, a ver, vos imaginate, y vamos a poner por caso, que hicieras una adaptación en live action de Evangelion. Es podría mucho, estar o sea, muy es bien. mucho más llevadero. Sí, One Piece sí, con sí. los diseños que tienen, con el tipo de dibujo, con los poderes, es imposible. Sí, Hay pasa series que- que son más potables. ¿Sabes que para Tal mí cual. los coreanos, boludo, con lo bien que actúan, para mí harían una buena adaptación Boludo, de pará. Evangelion? Decime. Ustedes vieron, ¿no? La adaptación, vos Nacho, creo que sí, la de Samurai X. Ah, sí. Bueno, boludo, ese es perfecto, está re bien hecho. Sí, es que bueno, One Piece es un universo mucho más fantástico y cosas que no se pueden. Que no podés apurar Yo creo que- tampoco, porque en el yo live creo action que va- haces muchos recortes y también, y para hacerlo más rápido. Y esos recortes que cuando arrancas viendo el anime, ponele, tienen mucha magia. O mismo las canciones, boludo. Las canciones que usan para vincularte escenas en el anime, no lo tenés en el live La action. música del anime es excelente. Y la música del anime, Bueno, claro, una- le da mucho más profundidad a la A historia. mí para la mí. parte esta que hablaba del Merry, la parte esta que hablaba del Merry y Iceberg tiene un tema que se llama Mesase, si mal no recuerdo, que tiene varias partes, que esa parte a mí me huele a la cabeza. Siempre la usaron en momentos muy puntuales. O Que Golden cuando la Oden. escucho no, Golden Oden es otra. Que siempre me dio mucha curiosidad Golden Oden. Me gusta mucho el A mí me nombre, encanta. Pero es Una una película. oda. Generalmente se hacen películas de One Piece, se hacen todas bandas sonoras y después esas bandas sonoras se usan mucho en el anime. Mm. Y me gusta mucho One Piece que, a pesar de estar en el capítulo 1100, ponele de anime, te ponen música que usaban al principio de la serie. Y eso me parece excelente. Sí. Porque fue creciendo la música con la serie. Sí, que a veces la van reversionando a medida se va También, avanzando también. para mostrar la evolución. La verdad que está muy Es bien increíble. llevada la música y también cómo cada personaje tiene su estilo musical. Totalmente. Una totalmente. maravilla. Porque- Por eso es una obra de arte. No podés hacer un live action que esté a la altura. Sí, no sé si quieren charlar un poquito más. Yo ahora me despido. No, por favor, muchas gracias por venir. Un placer, tenerte Brunito. acá, mi amigo. Todo divertido el capítulo. Y bueno, estaré en la próxima que quieran charlar. Muchas gracias por el Un espacio. gran abrazo. Che. Muy divertido. Les mando un abrazo grande. Todo interesante tener a Brunito acá, o sea, siento que aporta como otro condimento más. Está bueno, viste, cuando somos un poquito más para debatir, porque por ahí hay cosas que a él se le ocurren o se vienen a la cabeza que a nosotros no. Sobre todo teniendo en cuenta que el flaco es súper fanático desde antes incluso que nosotros miráramos la serie. Sí, obvio. Siempre suma tener una voz extra. También el tema tiene un ojo más crítico, que por ahí hay ciertas cosas en las que él que se ve que critica de la serie. Tiene otras cosas que ya al seguirla día a día hace ya tanto tiempo, creo que se permite ser más crítico con ciertas cosas que tal vez nosotros todavía no estamos como... no criticamos a su nivel. Y me parece que está buenísimo, porque es como lo que Kelo decía, como Obvio. ese condimento extra que aporta de su opinión, que está buenísimo porque da también como más que de qué hablar, ¿no? Y Sí, 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 obvio. Hubiese estado bueno llegar todos juntos a la conclusión, pero bueno, si quieren avanzamos con eso. previo a esto por ahí, me parece que está muy bueno como también te van planteando algunas cosas que van a ocurrir en los próximos arcos. Por ejemplo, Zoro pierde a Yubashiri y pasa Cierto, en un verdad, arco no completamente tocamos eso. secundario. Y Zoro, que maneja el estilo de las 3 katanas, se queda con 2. Y es algo que sabés que en algún momento va a volver a salir a la luz. ¿Qué es lo que va a hacer Zoro? ¿Cómo se va a plantear de ahora en adelante su lucha? Porque perdió un brazo, básicamente. Sí, igualmente Zoro sigue siendo Zoro. O sea, sí es el estilo del de 3 espadas que usa, pero siento que va a encontrar la serie... el universo va a encontrar la manera de devolverle la espada. Pero bueno. Sí, pero es algo raro en un personaje que te lo plantean tan OP que pierda algo tan importante para él como es una de sus espadas. La forma además, o sea, Claro. fue recontra sacado de la galera. Recontra sacado de la galera. Igual hay un panel, hay una viñeta cuando ya vuelven a Water 7, posteriormente en Ys Lobby, que se le ve a Zoro como lamentándose o por lo menos reflexionando respecto de la pérdida de Yubashiri y lo que fue Iponmatsu dándosela cuando estaba ahí en... ¿Cómo se llama esto? En Lockdown. Con lo cual, o sea, le impactó un poco la pérdida, pero bueno, después vamos a ver cómo lo resuelve. Sí. Y también, a ver, para mí esta saga en sí hace que todos los personajes tengan su evolución y su power up. ¿Sí? Esto ya por ahí lo vinimos diciendo
en capítulos anteriores, pero Luffy tiene doble power up. Sogeking tiene a Kabuto, Usopp tiene a Sogeking. Todos van teniendo algo, menos Robin. Y que Robin haya sido la única que no haya tenido esa evolución, también te da esa cosita de decir, ok, bueno, en algún momento tiene que tener ese pasito adelante que todavía no tuvo. En comparación con el resto de la tripulación. El tema es que hasta ahora no tuvo un uno contra uno. O sea, tuvo en el arco pasado la pelea contra Yama, pero era más de ideales esa pelea y cómo se plantaban respecto al mundo. Arqueología, historia y demás. Sí, apenas lo sacó del lugar donde le jodía a ella que esté, lo despachó muy fácil. Claro, pero iba más que nada, no era tanto un tema de fuerza, sino un tema de ideales. Lo que sí consiguió Robin acá no era un power-up, sino tipo el power-up de la libertad, o sea, de poder ser ella misma y la reafirmación de que está bien ser ella, siempre y cuando, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un grupo de gente que la apoya y la quiere, como son los Mugiwara. Y yéndonos un poquito, porque creo que ya estamos ya cerrando, ¿no? Este capítulo. Pero nos estamos olvidando de hablar de cómo Usopp volvió corriendo al barco. Cómo Usopp se quiere redimir creyendo que lo iban a re extrañar, inventándose la excusa perfecta, qué sé yo. Y cómo Zoro... Es que se cierra el personaje de Usopp. Excelente, porque boludo. como decía Kelo al principio, te lo van construyendo desde Long Ring Long Land, dándose cuenta de qué es lo que pasa con una tripulación disfuncional. Y él mismo va haciendo todo ese camino para poder pedir perdón. Porque es un camino que él tiene que recorrer. Primero, darse cuenta y recomponerse con el rol que tiene él dentro de la tripulación. Que es el rol del tirador y de las cosas que él puede hacer que no puede hacer el resto, que es lo que le dice Sanji. Y segundo, es su rol como Usopp, como hermano de Luffy. Decir, listo, total, nadie va a decir nada, no va a pasar nada, yo puedo mandarme y puedo aparecer ahí al lado, total, me van a aceptar sí o sí. Si estuve con ellos ahí en Enies Lobby. Claro, y viste que incluso practicaba las respuestas, o sea, imaginándose las respuestas que le iban a dar. No, porque es que ni siquiera practicaba ante un escenario hipotético en el cual él nunca se disculpaba. O sea, es Usopp dejando un poco caer la máscara y pidiendo perdón él por las actitudes que tuvo él directamente. No pateando la culpa, no mirando para otro lado, sino haciéndose cargo de lo que dijo y pidiendo disculpas. Y la posición es de un poco Zoro... lo que le reclamaba a Zoro. Claro, y la posición de Zoro, boludo, cuando Luffy lo quería tipo llevar de una, como diciendo, che, lo estamos dejando Disculpa, ahí. Claro. Epiquísima. Es que no solo Zoro, Sí. son Zoro y Sanji. Que siempre están en las antípodas, siempre están peleando, pero se dan cuenta que tienen el mismo compás moral. A Ese mí, cierre o sea, de Luffy termina- llorando, llevándoselo a Usopp, es como... Ya rescatamos a Robin y Usopp se pudo rescatar a él mismo. Pero sí, o sea, nos vamos ya con la tripulación funcionando. O sea, es un barco que tiene rumbo y que está plenamente operativo y funcional. Cada uno tiene su rol asignado y tipo puede avanzar mejor de lo que había hecho el Merry. Por lo menos hasta el punto a que habían llegado. Sí, y de ahora en adelante, bueno, ya la tripulación es una tripulación mucho más reconocida. Es más, Luffy tiene una recompensa que es equivalente a la que varios Oukashi Shibukai entran a ser Oukashi Shibukai. Sí. Y todos nuestros tripulantes tienen su recompensa, hasta la mascota. Pobre Chopper. Pobre Chopper. Yo creo que ya termina con la tripulación completamente avanzada y en otro escalón. O sea, como que acá, después de Enies Lobby, de la saga de Water 7, se van bastantes escalones por encima. O sea, ya es una tripulación bastante más seria. Nivel, vamos a decir, tripulación de un Shichibukai, ponele. Que Luffy ya como que entra en ese escaloncito. Si bien obviamente no lo es por cuestiones políticas y un montón de que tenés que ser parte del gobierno. O sea, ya como que se planta sólido en ese nivel. Con una tripulación bien armada, bien plantada y con todas las herramientas como para estar en ese nivel. Sí, sin dudas. O sea, es una tripulación hecha y derecha. Funcional. Y es también lo que es así de la manera en la que lo cierran este arco. Está muy bueno. Y ahora lo que viene va a ser Thriller Bark. Un arco muy diferente, al menos en mi criterio, de lo que veníamos manejando, que va
a presentar varias cosas que van a ser muy importantes, pero también hay mucha gente que dice que este arco es bastante aburrido o de los peores que tiene One Piece. No sé qué, como un preview, ustedes qué más quieren decir de este arco. A mí me gusta, o sea, nivel diseño y todo es un arco, te muestra una cosa más sombría, ¿no? Que, no sé, es un gran cambio de tono con respecto a este arco. Pero no sé si decir, está a la altura de este arco, pero no puedes esperar lo mismo. Este arco fue una cosa medio única también. Coincido plenamente. Igual tampoco quiero adelantar opinión porque después me podría pasar como me pasó, por ejemplo, con el arco de Foxy, que para mí era un arco completamente de relleno y no tenía razón de ser, y lo leí y mi opinión cambió. O sea, aprendí a valorarlo por otra cosa y por ahí ahora releyendo Thriller Bark puedo resignificar cosas que tienen o reevaluar y mi opinión cambia. ¿Te imaginas que se convertía en tu arco hoy favorito? Por hoy, o sea... ¿Cómo? ¿Te imaginas que lo no, veía de vuelta a no. Thriller Bark y es tipo, che, chicos, me di cuenta que es mi arco favorito? No, boludeces, no, es demasiado eso. Pero, qué sé yo, por ahí rescato cosas que hasta ahora no le estoy viendo. Hoy por hoy, te digo, me parece lo más flojardi de toda la serie. O sea, viendo la serie como un conjunto, me parece lo que queda más como un compartimiento estanco. Aún con los momentos épicos que tienen, que ya los vamos a ver, pero no sé. Lo evaluaremos en el próximo capítulo cuando ya haya hecho la relectura. Sí. Bueno, el arco que viene vamos a hablar de Thriller Bark, de los capítulos 442 al 489, donde vamos a explorar este nuevo arco y esta nueva dinámica que estuvimos hablando en este momento de la tripulación. Mi nombre es Alfio. Yo soy Kelo. Y yo soy Chona. Y nos vemos la próxima. Gacha. 大好き今日も自由だ Si quieren seguir explorando el mundo de One Piece con nosotros, pueden seguirnos en Instagram en NothingHappenedOP para más contenido y novedades. Al costado van a ver nuestros episodios. Para no perderse el siguiente, no se olviden de suscribirse, darle like y activen la campanita. Nos vemos la próxima y recuerden, Nothing happened. 今日も自由だバカ話しようぜ海賊じゃない